entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Les estamos dando la bienvenida a aquellos maestros que son las estrellas que resplandecerán a perpetua eternidad. Empezamos un nuevo trimestre y con él también una nueva guía de estudio de la Biblia titulada El Libro de los Hechos. En este momento comenzamos con nuestra primer lección llamada Me seréis testigos. El autor de esta lección es el doctor Wilson Paroski, profesor de interpretación del Nuevo Testamento en Brasil, con estudios doctorales del Nuevo Testamento de la Universidad de Andrews y postdoctorales de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Por su parte, los encargados de la edición del maestro son John M. Fowler, Joseph Olstad y Corey D. Wetterling. Desenrollemos el mapa para comenzar nuestra navegación de la lección de esta semana. Cuando puedan, busquen por favor en la edición del maestro la página 12, donde en un solo lugar encontraremos el bosquejo con el sábado enseñaré. Recuerda, querido maestro, que la Asociación General de la Iglesia desea que cada clase pueda llegar a alcanzar los siguientes 3 objetivos en el repaso de la lección del próximo sábado. Objetivo: saber que cada miembro de la clase pueda reconocer la continuidad de la misión redentora. Objetivo: sentir, apreciar cómo comenzó la misión en la iglesia y cómo obtuvo su poder. Y objetivo: hacer que cada uno de los miembros pueda participar de la misión. Comencemos con el ciclo del aprendizaje y dentro de eso tenemos que destacar 2 textos. Lucas 24, 50 al 52 y Hechos 1 del 6 al 8, donde los discípulos le preguntan al maestro que si restauraría el reino a Israel, y él le responde que no les corresponde a ellos conocer los tiempos y las ocasiones, pero donde afirma que me seréis testigos. Vamos con la primera parte de nuestra lección, la sección motiva. ¿Por qué esta lección es importante? En este momento nosotros podemos adentrarnos a introducir la lección de la siguiente manera. Dile a la clase que acabamos de terminar un trimestre en el cual vimos el qué de la misión para este tiempo del fin, pero que ahora nos adentraremos en el cómo de esa misma misión en los orígenes de nuestra iglesia. Va a resultar muy útil que le resaltes a cada uno de los miembros el hecho de que vamos a comenzar el estudio del libro de los Hechos. Y en la introducción general de la lección de este trimestre, en la página 3, se nos dice: Hechos es la historia de quienes fueron llamados por Dios a comenzar la obra. Los que somos llamados por Dios a terminarla, tenemos mucho que aprender de esta historia. Me seréis testigos es una frase poderosa, no solamente porque se trata del título de la lección de esta semana, sino porque marca el derrotero que el Señor quiere que cada uno de los conversos a Él pueda seguir. Pregúntale a la clase, ¿por qué se puede afirmar que como cristianos no existe una labor más importante que ser testigos de Jesús? Y después de que ellos hayan dado sus aportes, entonces está el ambiente preciso para ingresar a la sección Explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? En esta ocasión, el comentario de la Biblia nos presentará 3 cosas por medio de las cuales nosotros podremos conducir los conceptos teóricos de la lección. Número 1, la pregunta de los discípulos. Número 2, la respuesta de Jesús. Y número 3, la primera decisión de la iglesia.
Lee con la clase Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pregúntale a la clase, ¿cuál fue ese primer tratado? Seguramente muchos de ellos atinarán a decir que es el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. Y para remarcar esa idea en la mente de ellos, léeles precisamente el capítulo 1 de ese evangelio, los versículos 1 al 3. Ahora apórtale a la clase que Teófilo era un creyente de origen griego, que pertenecía a la clase noble y que tenía una buena cantidad de recursos y cultura. Aunque ni Lucas ni Hechos nos hablan acerca de su autor, la iglesia primitiva ha remarcado que el autor de ambos volúmenes es el médico amado Lucas, acompañante a algunos de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora pasemos al primer punto de nuestra lección, la pregunta de los discípulos. Para esto debemos resaltar un concepto importante, el reino. Y dentro de este concepto vamos a hablar de dos cosas. Primero, los dos Mesías. Cuando Jesús iba a aparecer en la escena pública, habían dos concepciones proféticas del Mesías. Uno, que era un rey que colocaría a Israel políticamente en la cumbre de las naciones. Dos, que iba a ser un individuo que sufriría y moriría por los pecados del mundo. Esta última parte se resalta en dos capítulos principales de la Biblia, Isaías 53 y Daniel capítulo 9, donde se nos menciona que a la mitad de la semana el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. No obstante, los judíos tradicionalmente esta segunda profecía mesiánica la han obviado y solamente han tenido en cuenta la de el Mesías Rey. Permítele la participación a la clase con la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la gente en los tiempos de Jesús obviaron al Mesías sufriente y se quedaron con la imagen del Mesías Rey? Por otra parte, la idea del reino era un concepto que Jesús manejaba muy profundamente en sus enseñanzas. Ya el Bautista había predicho que el reino de los cielos se estaba acercando y Jesús había declarado que ya estaba entre ellos. En la Escritura se registraron 105 ocasiones en las que Jesús habló acerca del reino. Solamente en Mateo se habló 50 veces acerca de eso, en Marcos 13, en Lucas 37 veces y en Juan en 5 ocasiones. Es más, la esperanza en el reino está enclavada en el mismo corazón del Padre Nuestro cuando el Señor invita a sus discípulos a orar, venga tu reino. Invita a la clase a leer Hechos capítulo 1 versículo 3 y pregunta, ¿qué fue aquello de lo cual Jesús habló después de la resurrección? Nota lo que el versículo 3 dice. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La respuesta va a ser muy obvia. Los discípulos van a decir que Jesús, después de haber resucitado, dio pruebas de su resurrección y habló acerca del reino. Ahora centra a la clase en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Según la lectura, ¿cuál es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús antes de su ascensión? ¿Y qué nos dice esa pregunta acerca de la esperanza en los primeros creyentes? Deja la clase participar y resalta el hecho de que lo que más anhelaban los cristianos del primer siglo era la restauración de Israel. No obstante, había algo errado en la concepción de los discípulos. ¿Qué era esto errado? Sencillamente que ellos esperaban no tanto el reino eterno, sino un reino terrenal,
tenían una concepción política acerca del reino de Dios y lo que ellos deseaban era que Israel fuera restaurada como nación y fuera puesta en el pináculo de los imperios mundiales. Jesús, por su parte, antes de estar interesado en un reino político, estaba más bien deseando que aquellos que iban a ser parte de su reino pudieran tener el carácter que los habilitara a entrar en él. Y por otro lado, había un gran deseo, no solo en Jesús, sino en el cielo mismo, para que ese reino no fuera sencillamente una nación, sino que estuviera integrado por individuos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto nos lleva a la segunda parte de nuestro estudio. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Señor, ¿restaurarás el reino? Y el Señor en su respuesta tiene dos cosas que debemos resaltar ante nuestra clase. Invita a alguien a leer Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor les resalta en este momento que no es tan importante para la iglesia primitiva saber el cuándo de la restauración del reino, sino algo mucho mayor, que le dejaran eso al Padre. Para esto me surge una pregunta: si a aquellos no les correspondería saber acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿a quiénes sí les correspondería saber de eso? Y me encanta pensar en la idea de que somos tú y yo, la gente del tiempo del fin, los que el Padre, que en su potestad dejó para que seamos quienes estuviéramos conociendo acerca de las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, Hechos capítulo 1, versículos 8 al 11, nos presenta lo que sí le interesa al Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora pregúntale a la clase, ¿qué recibirían los discípulos que estaban escuchando al Señor? En primera instancia la respuesta es el Espíritu Santo. ¿Y de qué cosa es garantía el Espíritu Santo? Si leyéramos 2 Corintios capítulo 1 versículo 22, en donde se nos habla acerca de que fuimos sellados con las arras del Espíritu, la respuesta que nos dará es que el Espíritu Santo es garantía del sellamiento para la salvación. Pero no solamente se nos está hablando de esta garantía del Espíritu Santo, sino que hay otra cosa que se nos garantiza. Pregúntale a la clase qué cosa estaban garantizando los dos varones de vestiduras blancas. La respuesta tiene que ser que Jesús volvería por segunda vez. Ahora enfatiza en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El énfasis debe ser puesto ahora no en la garantía del Espíritu y de la segunda venida, sino en la misión. ¿De qué iban a ser testigos los discípulos? Pues iban a ser testigos de Jesús y tenían un plan progresivo de testificación. Lo harían en Jerusalén, donde se encontraban en ese momento, pero irían a las regiones contiguas de Judea, Samaria, y de ahí la misión de testificar de Jesús los conduciría hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, mis amados, nos presenta un cuadro entre dos extremos. Por un lado, nosotros tenemos la ascensión de Jesús y por el otro lado tenemos la promesa de su retorno, de la segunda venida. Entre un extremo y otro, el espacio debe ser lleno
con la misión de testificar de Jesús y de predicar el evangelio del reino. Enfatízale a la clase que Hechos capítulo 1 remarca la idea de que cada uno de nosotros estamos invitados como siervos de Jesucristo a cumplir la misión que nos ha encomendado. La última parte de la sección Explora tiene que ver con la primera decisión que tomaron los discípulos. Lean por favor en los versículos 16 al 22 y en ella remarquen el hecho de que Pedro está invitando al resto de los apóstoles a escoger al discípulo, al apóstol que reemplazaría a Judas. ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo para esa primera gran decisión de la iglesia primitiva? Lean los versículos 21 al 24. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de la resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Resulta sumamente importante decir que para esa primera decisión, en primera instancia los discípulos se ponen de acuerdo sobre dos nombres de individuos idóneos y después de esto se dedican a la oración para que sea el Señor quien decida cuál de estos dos ha de reemplazar a Judas. Es muy importante resaltar frente a la clase el hecho de que para las decisiones personales y eclesiásticas la oración juega un papel muy importante. Resultaría sumamente útil para la vida espiritual de la clase que tú les preguntaras qué papel juega la oración en las decisiones tanto personales como eclesiásticas que son muy importantes para la vida del creyente y de la iglesia. Permíteles participar acerca de esto y concluyamos esta parte para introducirnos en la sección Aplica. La sección Aplica tiene que ver en cómo puedo aplicar lo aprendido en la lección en la vida personal. Para esto utilizamos mayormente las preguntas abiertas que generan participación. Tengo 3 para ti en esta hora. Número 1. Una vez alguien dijo: Dios necesita más testigos que abogados. ¿Qué piensa la clase que significa esta frase? Pregunta número 2. Entre la ascensión de Jesús y su retorno, los seguidores deben ocuparse de una misión mundial. ¿Cómo puedes tú, pregúntale esto a cada individuo, cómo puedes tú cumplir con esa misión de manera personal? Y aliéntalos a dar ejemplos. La tercera pregunta es: ¿por qué ya no echamos suertes como cuando se escogió a Matías? Va a resultar muy interesante las respuestas. Yo quisiera que redondearas al final diciendo que una vez los discípulos recibieron en el Pentecostés el Espíritu Santo, el hecho de echar suertes ya no se hace necesario porque el Consolador nos guía a toda verdad. Y es hora de llegar a la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con lo aprendido en la palabra de Dios? La sección Crea es la tarea que le dejamos a la clase. Y la tarea que yo quisiera sugerirte que le dejaras a los miembros de la clase es que cada uno de ellos, en su devoción personal a lo largo de la semana, pueda escribir un voto. Ese voto tiene que ver con el compromiso de cada uno de los miembros en vincularse en el cumplimiento de la misión. Dile a cada uno de los miembros que después de escribir ese voto, hagan una oración y lo firmen para que de esta manera quede fijo en la mente de ellos lo más importante de la lección de esta semana, y es que no solamente Jesús dejó una misión para los creyentes, sino que cada uno de nosotros
debe apersonarse individualmente del cumplimiento de esa misión. Ahora nos corresponde concluir con la lección. Si no quieres leerles el resumen de la página 12, dile algo como esto. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la restauración del reino, Él les habló de la misión. Si esto fue importante al comienzo de la iglesia, ¿qué cosa podrá ser más importante ahora al final de los tiempos? Bueno, mis amados, hemos llegado al final de este programa. Espero haberte dejado buenos instrumentos para que navegues con tu clase en este sábado. Te corresponde a ti calibrar estos instrumentos y edificar el cuerpo de Cristo. Desde las instalaciones de la conferencia de New Jersey te enviamos un fuerte abrazo y recuerda que debes continuar compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Bendiciones para todos.